La infancia de Francisco, la vida en la opulencia. San Francisco de Asís nació en el año 1182 en una familia de alta posición social y económica. Su padre, Pietro di Bernardone, era un rico comerciante de telas, mientras que su madre, Pica de la familia de los nobles, era conocida por su bondad y devoción religiosa. Desde muy temprana edad, Francisco tuvo acceso a los lujos y placeres de la vida, viviendo en un entorno de gran confort y abundancia. Fue educado con el fin de heredar el negocio familiar, y su vida parecía estar predestinada para continuar con la tradición de riqueza y prestigio que su familia había cultivado durante generaciones. A medida que crecía, Francisco disfrutaba de las comodidades de la vida, participando activamente en las fiestas y celebraciones de la nobleza, lo que lo convertía en una figura popular y apreciada en la ciudad de Asís. Además, se le conocía por su gran amor por la vida y por el buen trato que brindaba a todos aquellos que lo rodeaban. A los 20 años, su vida dio un giro inesperado cuando decidió embarcarse en una campaña militar junto a su padre. Esta decisión lo llevaría a enfrentarse a la dura realidad de la guerra, lo cual marcaría un antes y un después en su visión del mundo y de la vida. La experiencia bélica, sin embargo, no fue un éxito para Francisco. Después de ser capturado y llevado como prisionero de guerra, pasó un año en una prisión de Perugia, una ciudad cercana a Asís. Durante su tiempo en cautiverio, Francisco comenzó a reflexionar profundamente sobre su vida y la futilidad de las riquezas y el prestigio. A pesar de haber sido liberado después de su cautiverio, Francisco no pudo seguir con la misma vida materialista que antes había conocido. Esta experiencia marcó el inicio de su viaje espiritual, donde comenzó a cuestionar su propósito en la vida y a sentirse profundamente atraído por la pobreza y el servicio a los más necesitados. 2. La conversión, el encuentro con Dios en la naturaleza. Tras su experiencia como prisionero, Francisco regresó a Asís, pero su visión del mundo ya no era la misma. En un primer momento, la vida de lujo y las fiestas aún lo llamaban, pero poco a poco comenzó a sentirse insatisfecho con todo lo que le rodeaba. Un día, mientras paseaba por los campos cercanos a su ciudad natal, tuvo un encuentro trascendental que cambiaría para siempre su vida. Mientras se encontraba en un campo cerca de la iglesia de San Damián, Francisco vio una figura en la distancia, un leproso que mendigaba limosna. Aunque en su juventud siempre había evitado a los leprosos, aquella vez algo lo impulsó a acercarse. Se acercó al leproso, le ofreció su ayuda, y en ese momento algo profundo cambió en su corazón. Esta experiencia lo conmovió profundamente, y desde ese día comenzó a ver el sufrimiento y la pobreza de una manera completamente diferente. Ya no veía la lepra y la pobreza como algo desagradable, sino como una oportunidad para servir a Cristo. Desde ese día, Francisco comenzó a hacer obras de caridad, dedicándose a ayudar a los más necesitados, a cuidar a los leprosos y a darle sentido a su vida de una manera completamente distinta. Fue entonces cuando, en un momento de profunda meditación, Francisco escuchó lo que él interpretó como un llamado divino. En la iglesia de San Damián, una voz que venía del crucifijo le dijo: Francisco, ve y repara mi iglesia que está en ruinas. Este mensaje fue para él un mandato claro de Dios, un llamado que lo empujó a tomar una decisión radical, renunciar a su vida de opulencia, donar sus riquezas y dedicarse completamente a servir a los demás. Esta conversión fue, para Francisco, el inicio de su verdadera vida cristiana, en la que la pobreza, la humildad y el amor al prójimo serían los pilares fundamentales. 3. El rechazo a la riqueza y la fundación de la Orden Franciscana. Una de las decisiones más significativas de San Francisco fue su rechazo a las riquezas que su familia había acumulado. En un acto simbólico y trascendental, Francisco renunció a su herencia y a todos los bienes materiales que le correspondían. Este acto de desprendimiento no fue solo una decisión de carácter personal, sino que también fue un mensaje de protesta contra los excesos materiales que él veía como una traba para vivir una vida auténtica de fe. En un momento dramático, frente a su padre, Francisco devolvió todas las riquezas que le habían pertenecido, despojándose de sus ropas y entregándoselas a su familia, diciendo: «Ya no tengo padre, y mi único padre es el que está en los cielos». Este gesto de renuncia a todo lo material y su dedicación a los más pobres fue un punto de inflexión en su vida. A partir de este momento, Francisco se dedicó de lleno a predicar el Evangelio y a llevar una vida de pobreza absoluta. En 1209, después de haber recibido la aprobación del Papa Inocencio III, fundó la Orden de los Frailes Menores, conocidos hoy como los franciscanos. Su orden estaba basada en una vida de simplicidad, dedicación a los pobres y la predicación del amor de Cristo. Francisco vivía en total humildad, caminando por los caminos de Italia y más allá, predicando un mensaje de paz, fraternidad y amor a la creación. Su ejemplo fue tan poderoso que en poco tiempo muchos jóvenes se unieron a él, convirtiéndose en los primeros seguidores de la Orden Franciscana. 4.
La vida de pobreza radical, el camino hacia la santidad. Después de la fundación de la Orden de los Frailes Menores, San Francisco vivió su vida de una manera radicalmente diferente a todo lo que se conocía en la época. Rechazó por completo la riqueza material y la comodidad, y adoptó una vida de pobreza absoluta. Francisco no solo predicaba la pobreza, sino que la vivía en carne propia, sin posesiones personales, sin un lugar fijo para dormir y sin una fuente constante de ingresos. Su único sustento provenía de la limosna y del trabajo manual, como la reparación de iglesias o la atención a los leprosos. Esta pobreza radical era un acto de imitación de la vida de Jesús, quien también vivió de manera humilde y sin riquezas. Francisco, al igual que Cristo, no buscaba la gloria personal ni el reconocimiento, sino que se entregaba completamente al servicio de los demás. Vivía con los más marginados de la sociedad, los leprosos, los pobres, los enfermos y los desempleados. Para Francisco, todo ser humano era digno de amor y compasión, y veía en cada persona la imagen de Cristo. Esta vida austera, sin bienes materiales, lo llevó a alcanzar una cercanía con Dios que pocos podían experimentar en esa época. Los seguidores de Francisco adoptaron el mismo estilo de vida y la orden franciscana creció rápidamente, con hombres que se unían a su causa para vivir como él lo hacía. A pesar de que muchos miembros de la orden deseaban más estructura y reglas claras, Francisco se mantenía firme en su visión original de pobreza, humildad y servicio. Esto generó tensiones en la orden, pero Francisco nunca dudó de su camino. Su vida de pobreza no era solo una elección personal, sino un testimonio ante el mundo de la verdadera riqueza espiritual, la que no depende de bienes materiales sino del amor y la caridad. 5. La predicación a los musulmanes en Egipto, un gesto de paz y diálogo interreligioso. En 1219, en medio de la creciente tensión entre el cristianismo y el islam debido a las cruzadas, San Francisco tuvo una experiencia única que reflejaba su profundo deseo de paz y reconciliación. Durante la Quinta Cruzada, Francisco, movido por su amor a la paz, decidió viajar a Egipto, donde se encontraba el ejército cristiano en combate contra los musulmanes. Su intención no era unirse al conflicto, sino predicar el mensaje del Evangelio y buscar una manera de alcanzar la paz entre ambas religiones. A pesar de la naturaleza violenta de las cruzadas, Francisco se acercó al líder musulmán, el sultán Al-Kamil, con una actitud de respeto y fraternidad. Se dice que, durante su encuentro, Francisco compartió su fe cristiana de manera pacífica y amorosa, sin imposiciones ni actitudes beligerantes. El sultán, sorprendido por la sinceridad y humildad de Francisco, le ofreció un trato amistoso, aunque no logró convencerlo de la conversión al cristianismo. A pesar de la falta de éxito en la conversión de los musulmanes, el gesto de Francisco fue un ejemplo de cómo el diálogo interreligioso y la búsqueda de paz podían prevalecer sobre la violencia. Este viaje a Egipto y su encuentro con el sultán fueron significativos no solo en términos religiosos, sino también como un testimonio de la visión pacifista de Francisco. Su mensaje de amor y paz hacia todos los seres humanos, independientemente de su religión o etnia, ha perdurado como un ejemplo de apertura y respeto en un mundo muchas veces marcado por el conflicto. Francisco nunca perdió su compromiso con la paz, y esta misión en Egipto refleja el corazón abierto de un hombre que no veía fronteras entre las personas, sino solo la humanidad compartida. 6. El don de los estigmas, un signo de identificación con Cristo. A medida que San Francisco continuaba con su vida de sacrificio y dedicación a Dios, comenzó a experimentar fenómenos místicos extraordinarios. En 1224, durante un retiro espiritual en el Monte Alverna, Francisco recibió el don de los estigmas, las marcas visibles de los mismos dolores y heridas que Jesús sufrió durante su crucifixión. Evento, conocido como la estigmatización de Francisco, fue un momento crucial en su vida espiritual y en la historia de la Iglesia. Las heridas de los estigmas, que aparecieron en sus manos, pies y costado, eran señales físicas de la unión profunda de Francisco con el sufrimiento de Cristo. Para él, estas marcas no eran motivo de orgullo, sino un signo de su identificación total con la pasión y el sacrificio de Jesús. Estigmatización también significaba que Francisco había alcanzado un nivel de santidad y cercanía con Dios que pocos habían experimentado antes. Aunque al principio intentó ocultar las heridas, pronto se dieron a conocer, y muchos comenzaron a ver a Francisco como un hombre de una santidad extraordinaria. La experiencia de los estigmas fue un testimonio más de la radicalidad del amor de Francisco hacia Dios y de su deseo de imitar a Cristo en todo. Además, las marcas de los estigmas se convirtieron en un símbolo de la orden franciscana, recordando a los miembros de la comunidad que el sufrimiento y la humildad son caminos hacia la santidad.
La visión de Francisco sobre la vida cristiana, centrada en la pobreza, el amor y la identificación con el sufrimiento de Cristo, dejó una huella profunda en la historia de la Iglesia y en la espiritualidad cristiana. 7. La visión del cántico de las criaturas, el amor universal hacia la creación. Uno de los legados más profundos de San Francisco es su amor incondicional por toda la creación. En sus últimos años, Francisco escribió uno de los poemas más hermosos y significativos en la historia de la literatura religiosa, conocido como el Cántico de las Criaturas o Lauda del Sole. En este poema, Francisco expresa su veneración por el sol, la luna, las estrellas, el agua, el fuego, la tierra y hasta por la muerte misma. Cada elemento de la naturaleza es alabado como una manifestación de la gloria de Dios. El Cántico de las Criaturas refleja la profunda espiritualidad de Francisco, quien veía la naturaleza no solo como un recurso para el hombre, sino como un hermano y una hermana en el orden divino de las cosas. Francisco hablaba de la creación como un reflejo de la belleza y la bondad de Dios, y entendía que todas las criaturas, humanas y no humanas, estaban interconectadas en un lazo sagrado. Esta visión se reflejaba en su comportamiento diario. Francisco tenía un profundo respeto por los animales, a quienes trataba con amabilidad y compasión. Existen relatos que dicen que predicaba a los pájaros, y que los animales le seguían con una atención inusitada, como si comprendieran su mensaje. El amor por la creación fue una de las bases de su visión de la espiritualidad, que no solo se limitaba a la adoración de Dios en la iglesia, sino que también se expresaba en el cuidado y el respeto hacia todos los seres vivos. La relación armoniosa que Francisco cultivaba con la naturaleza es vista hoy en día como una inspiración para los movimientos ecológicos y la conciencia ambiental, un testimonio de cómo la fe cristiana puede estar en profunda relación con el respeto y cuidado por el medio ambiente. Su llamado a la hermana, nuestra Madre Tierra, sigue siendo una enseñanza vigente para todos los creyentes que buscan vivir una vida de armonía con la creación. 8. La creación de la primera representación del nacimiento de Jesús, el pesebre de Navidad. Una de las tradiciones más queridas y duraderas que San Francisco dejó al mundo es la creación de la primera representación del nacimiento de Jesús, lo que más tarde sería conocido como el pesebre de Navidad. En el año 1223, en la pequeña localidad de Greccio, Italia, Francisco organizó una representación en vivo del nacimiento de Jesús para ayudar a sus seguidores a experimentar de una manera más tangible el misterio de la Navidad. La idea de Francisco surgió a partir de su deseo de hacer vivir a las personas el misterio del nacimiento de Cristo de una manera más visceral y cercana. Él quería que los fieles no solo escucharan sobre el nacimiento de Jesús, sino que lo experimentaran de una manera profunda, al ver el humilde pesebre y sentir la atmósfera de paz y amor que rodeaba a la familia de Jesús. Sí, Francisco preparó una escena viviente en la que se incluyó una cuna de paja, un buey y una mula, e invitó a la gente de la región a asistir a la representación. Fue un acto que no solo buscaba enseñar sobre la humildad de Jesús, sino que también promovía el amor y la fraternidad en la comunidad. Este evento se convirtió en una tradición que se ha mantenido hasta el día de hoy, con representaciones del nacimiento de Cristo pesebres en casi todos los hogares e iglesias durante la Navidad. El pesebre de San Francisco es ahora un símbolo universal de la Navidad, y sigue siendo una forma de recordar el mensaje de humildad, amor y esperanza que vino al mundo a través del nacimiento de Jesús. El acto de Francisco de recrear la escena de Belén vivió en la memoria colectiva y se transformó en una de las costumbres cristianas más queridas, que perdura en todo el mundo. 9. La muerte de San Francisco, el último viaje hacia el Señor. En sus últimos días, San Francisco se retiró a un lugar apartado en el monte Alberna, donde continuó su vida de oración y meditación. A pesar de su salud deteriorada, él seguía siendo un faro de luz espiritual para sus seguidores. En 1226, a los 44 años, Francisco comenzó a sentir el fin de su vida cercana. En su lecho de muerte, rodeado de sus hermanos, Francisco dio uno de los testimonios más conmovedores de su vida. A pesar de su sufrimiento físico, su espíritu permanecía fuerte y lleno de amor hacia Dios. En sus últimas palabras, Francisco expresó su amor por la Iglesia, por sus seguidores y por la humanidad. Se dice que cantó un himno de alabanza a Dios, reconociendo con humildad que su vida había sido un don divino. Fue un momento de reconciliación total con Dios y con su propio ser. Su último suspiro llegó el octubre 3 1226, y la noticia de su muerte se difundió rápidamente, dejando a la comunidad franciscana en duelo, pero también en celebración por el testimonio de vida que él había dejado. San Francisco fue canonizado solo 2 años después de su muerte, en 1228, por el Papa Gregorio IX. Su santidad fue reconocida de inmediato, y su legado ha perdurado a lo largo de los siglos.
Su fiesta se celebra cada 4 de octubre, y su vida sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. En su funeral, se reflejó la profunda humildad que caracterizó su vida. No hubo grandes ceremonias, sino una simple y sobria despedida. Francisco de Asís había vivido lo que predicó: una vida de pobreza, amor y servicio, y esa vida sería un faro de luz para generaciones venideras. 10.